Y así damos inicio. Ahora sí. Muy bien, sí se ve la pantalla, se escucha el sonido, todo está bien, ¿verdad? Bueno, amados y amadas en el Señor, muchas gracias. Mil gracias por su dedicación, por su anhelo ferviente de estudiar la palabra de Dios y su diligencia también en las tareas, en la lectura bíblica y en su participación activa en las clases en vivo. Hoy terminamos la Biblia en el principio, un curso maravilloso en el que hemos aprendido sobre todas las cosas el poder de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, la fidelidad de Dios ante sus promesas. Lo que el Señor ha dicho, lo cumple y lo seguirá cumpliendo para el bien de sus hijos, ¿verdad? Entonces, hemos avanzado muchos capítulos, algunos capítulos nos hemos brincado, pero siempre hemos visto en cada historia bíblica que la hemos leído la intervención divina ante la infidelidad, la desobediencia del ser humano. Y hoy no es la excepción. Vemos que el ser humano quiere intervenir en los planes eternos de Dios y no sale bien, ¿verdad? Pero al fin del día resaltamos la fidelidad de Dios, que Él siempre mantiene firme su promesa, y en este caso específico, la promesa de un Salvador. De la línea, de la genealogía de estos pecadores, vendría el Salvador, el Mesías prometido. Empecemos con una oración, pidiendo como siempre que sea Dios a través de su palabra, por el poder de su Espíritu, que abra nuestros entendimientos y a que sea Él quien conteste todas las preguntas espirituales que humanamente no podemos entenderlas. Dios de amor, leemos las historias de los patriarcas, nuestros ancestros espirituales, y vemos sus pecados y sus debilidades muy claramente. Nosotros también somos seres pecaminosos y débiles, pero en tu gracia no los rechazaste. Tampoco nos rechazas a nosotros. De verdad eres un Dios de amor. Que el mundo vea tu amor en nosotros. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes pudieron leer los capítulos que les pedimos que leyeran. No fue una obligación, nomás si deseaban, ¿verdad? Muy bien, la lección 8 es Isaac bendice a Jacob. Pasamos algunos capítulos y hoy vamos a ver una historia. Si la historia de la clase de lunes tenía todo de suspenso, tenía esta incertidumbre sin saber el desenlace final, esta es una de esas historias también. Entonces vamos a estudiarla, vamos a meditarla, no sin antes hacernos las dos preguntas que hicimos en el grupo de WhatsApp, pero pasando también por los objetivos de la lección. Usar el método de las 4C, analizar el punto principal de Génesis y identificar los dos propósitos de academia de Génesis. Muy bien. ¿Qué patrón vemos en los personajes principales de la Biblia? ¿Qué vimos? ¿Qué notaron ustedes en todos los personajes que hemos estudiado, básicamente? Querida María Luisa, y si desea contestar las dos preguntas también, ¿cómo son los hogares cristianos de nuestra época? ¿Hay disfuncionalidad o son hogares perfectos? Gracias, querida María. Amén, pastor. A ver, mire, el patrón es que no, que la lucha entre la fe y la carne de Isaac y Rebeca, ¿no? Porque luchaban, a pesar de que Rebeca le se peleaban los niños en su Sí, mi vientre, hermana. entonces, Amén. ¿men? Siga nomás, hermana. Ah, ¿Ya ya. terminó su comentario?
Bueno, ya, bueno, y en esta época nosotros también como seres humanos que somos, también estamos en esa lucha, ¿no? Que tenemos entre la fe y la carne, ¿no? Porque a pesar de tantas circunstancias, cosas que nos pasan en la vida, ahí seguimos adelante, ¿no? Y también como personas que somos, pues flaqueamos, y eso es lo que está pasando en los hogares, este, que nosotros que estamos entendiendo la palabra y que la llevamos, ¿no? También tenemos esa flaqueza, esa lucha constantemente, pero gracias a Dios salimos airosos porque estamos con Él y con nuestro Señor Jesucristo, que este, está intercediendo por nosotros, ¿no? Y por Él somos salvos. ¿No, pastor? Eso, ese es mi comentario. Gracias, querida María Luis. Muy bien, escuchemos a Katy y luego vamos con Maritza. Sí, pastor, lo que pasa es que el hombre siempre ha sido contrapuesto a la voluntad divina, a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Desde el Abraham, desde nuestro patriarca de la fe, hasta la historia que es en Génesis 27, vemos cómo ellos han querido darle una manito a Dios, digamos así, han querido resolver ellos lo que piensan ellos que es un problema. Dios les dio algo tan grande que es la bendición a Abraham que iba a ser padre de una nación, la primogenitura de Jacob. Entonces ellos todo lo quisieron resolver cuando las promesas venían de Dios. Y lamentablemente en la actualidad sigue dándose ese mismo patrón, aun cuando conocemos mucho más la palabra, la voluntad de Dios por medio de la Biblia. Vemos, somos llevados por lo que vemos y por lo que sentimos. Entonces tenemos que pedir a Dios que Él nos ayude, nos mantenga en la fe, que nos mantengamos en Cristo. Ese es mi aporte, pastor. Gracias, querida Katy. Muy bien, bien dicho. Escuchemos a Maritza. Adelante, hermana. El micrófono y la escuchamos. Maritza, hermana, el micrófono. Bueno, mientras Maritza, ¿Me ahora sí, escucha? gracias. ¿Me Sí, escuchan? ahora Sí, sí, sí. pastor. Sí, Adelante. mire, la familia, especialmente las familias cristianas, hermano, hemos perdido un poco como la autoridad sobre nuestros hijos y eso trae consecuencias muy difíciles para nosotros. Hay veces que nosotros mismos, los padres, aún conociendo la palabra, como decía la hermana que me antecedió, aún conociendo la palabra, nosotros patrocinamos cosas en nuestros hijos y después nos quejamos ante Dios de que ¿por qué sucedió esto? Porque si yo hubiera hecho esta otra cosa, ¿verdad? No hubiera sido así. Es cierto que Dios nos da a nosotros libre albedrío, pero como dice la palabra, no todos los caminos, todo me es lícito, más no todo me conviene. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener pendiente en los hogares con nuestros hijos, ¿verdad? Y tomamos el camino, forzamos puertas que Dios no nos ha mandado a forzar. Y eso trae consecuencias graves. Después nos quejamos ante Dios, lloramos, nos cuesta lágrimas después volver al camino donde el Señor nos puso. Entonces, nuestros hijos están muy atraídos por las cosas del mundo que los rodea, es cierto, porque quieren imitar, porque tienen la presión de grupo, que es una de las cosas que más afecta a nuestros hijos, la presión de grupo. Pero nosotros tenemos que hacer un trabajo bien grande desde el vientre desde el vientre, desde que nuestros hijos están en nuestro vientre. Hermanos, orar para que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría para criar a los hijos, porque cuando no tenemos experiencia, especialmente las madres que somos primerizas, cuando no tenemos experiencia, no sabemos, no creemos que lo que estamos haciendo está bien, pero a través del conocimiento de la palabra y a través de la guía que le pedimos a Dios, podemos tener mejores hogares y no cometer los errores que muchas veces cometemos siendo aún nosotros cristianos, hermano. Esa es mi Gracias, Maritza. participación. Gracias, hermano. Muy bien. Escuchemos a Ricardo. Totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras, totalmente de acuerdo. Pero refiriéndome a la pregunta, patrones,
¿qué patrón veo en los personajes? Yo del capítulo 1 de Génesis que hemos estudiado hasta el capítulo 5 vemos los personajes del pueblo primitivo, de la gente primitiva, partiendo obviamente desde nuestros primeros padres y hasta toda esa generación de Caín, eran los primitivos. Y del capítulo sexto, veo ya la historia de los personajes, de los patriarcas, partiendo desde Noé, y obviamente ya hemos visto los patriarcas como Abraham, Isaac y obviamente Jacob. Entonces, esa pregunta yo la resumo así: los primeros capítulos, el personaje de la gente primitiva, y el segundo, el personaje de los patriarcas. Gracias. Re- Aquí se- Referente Gracias, a la otra Ricardo. pregunta, Sí, siga, hermano. los hogares son hogares disfuncionales totalmente, en donde no se aplica la palabra de Dios. Generalmente, en su gran mayoría, yo estoy que un 90% son hogares disfuncionales, como el caso que de Rebeca y Jacob, un hogar disfuncional totalmente. Hasta ahí la dejo por ahora. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien, excelente. Gracias por sus comentarios. Sí, entonces la palabra sería imperfecto, ¿verdad? Adán, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, los héroes de la fe, como son llamados, entre comillas, eran falibles, necesitados de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la misericordia de Dios y el perdón de sus pecados. Algunas cosas concretas que vimos ahí, patrones, ¿verdad? Adán, empezando, él nunca reconoció su pecado, culpó a su esposa, ¿verdad? Siempre ese egoísmo de buscar otros culpables y yo no, librarme, lavarme las manos, ¿verdad? Mintieron, engañaron, hicieron cosas en secreto, abusando de la dignidad de las otras personas, mintieron, engañaron, y todo lo que uno puede pensar, ¿verdad? Hoy en día, como ustedes bien dijeron, a veces hay una palabra acá en Ecuador que decimos, no sé si es muy fuerte o si es usado en otros países, se llama la palabra alcahuetes, ¿verdad? No sé si han escuchado. A veces somos muy permisivos con nuestros hijos. Creemos que los amamos cuando permitimos que hagan todo, pero no es amarlos, ¿verdad? Amarlos es disciplinarlos en el amor de Cristo y marcar claramente lo que es bueno ante los ojos de Dios y lo que es desagradable ante los ojos de Dios. Como Ricardo decía, hacía una conexión con la historia de esta mañana, vemos esa disfuncionalidad en el hogar de Isaac. Él tenía predilección por el hijo mayor y su esposa por el hijo, bueno, por Esaú, debo decir, y ella por Jacob, que nacieron en segundos después el uno del otro, ¿verdad? Pero eso causó muchos sinsabores en esta familia. Entonces vamos a ver la historia como tal, pero sí, como decía Maritza, orar al Señor que nos dé la fortaleza espiritual para enseñar a nuestros hijos quién es el verdadero padre de ellos, ¿verdad? Nosotros somos, como decimos, ¿verdad? Los que cuidamos nomás a los hijos de Dios, babysitters de Dios, como dicen en inglés, pero Él es el Padre. A Él vamos a rendir cuenta, ¿verdad? El Señor quiere que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien. El Señor anhela, desea que nuestros hijos pongan en práctica la gran comisión y compartan el Evangelio en donde estén, si son pequeños, en su escuela de primaria, secundaria, colegio, universidad y todo lo demás. Pero muchas de las veces nuestros hijos son un reflejo de sus padres. Muy bien, entonces una historia que es triste ver. Es triste ver la vida familiar de esta familia escogida por Dios, ¿verdad? Vivían juntos, pero no había ninguna comunicación. Isaac quiso hacer lo que va en oposición a la voluntad de Dios. Él ya les había dicho,
Cuando los dos muchachitos, los gemelos, estaban en el vientre de Rebeca, que iba a haber confrontación, que iba a haber lucha constante en esas dos naciones, ¿verdad? Y luego ella, bueno, primero Isaac quiso cambiar las cosas de Dios. Yo voy a seguir el patrón humano, que es bendecir al primogénito, y todo lo demás, allá Dios que se arregle las cuentas después, manteniendo la promesa eterna. Entonces le llamó, obviamente secreto, para bendecir al hijo primogénito, y le dijo todo lo que iba a hacer, y Rebeca estaba escuchando, y ahí comenzó todo, ¿verdad? Entonces, como hicieron engaño, intriga, traición, mentira, todas las cosas que usted puede pensar, le dijo, ¿verdad? Y a Jacob le gustó la idea, le gustó, dijo, bueno, al principio estaba un poco dudativo, pero después ya dijo, me gusta la idea, y comenzaron, hicieron el pasarse por su hermano, el disfrazarse, ¿verdad? Este momento, Martín Lutero decía, cuando escuchó las palabras del Padre diciéndole, la voz es de Jacob, pero el cuerpo o las manos es de Esaú, ¿verdad? Él decía, ese momento hubiera tirado el plato de comida y hubiera salido corriendo pensando que mi cabeza está como en incendio, ¿verdad? En quemándose. Y fue, y él siguió, ¿verdad? No sé, se me estremece la piel al estar ahí, al ver que su padre reconoció que no era Esaú, ¿verdad? Pero él siguió con el fraude, con la mentira, guiado por su mamá. Hay una parte donde dice que ella se hace cargo de la culpa, de todo lo que caiga sobre ella, la maldición, lo que está haciendo mal. Esta es una historia que realmente nos muestra la testarudez del ser humano. El ser humano quiere siempre ayudar a Dios, y en muchos casos no ayudar a Dios, sino cambiar los planes divinos de Dios, ¿verdad? Eh, el papá dijo, ya me voy a morir, ya se acaba mi vida y hay que hacer esto, hay que arreglarlo pronto, ¿verdad? Cuando usted lee en el texto bíblico y un poquito más adelante, Isaac vivió 20 años más. 20 años más el que ya iba a morirse, ¿verdad? Vivió 20 años más, pero ella ya nunca volvió a ver a sus dos hermanos, a sus dos hijos, ¿verdad? Ellos volvieron después a enterrar a su padre, pero literalmente Rebeca ese día perdió a sus dos hijos. Muy bien, es una historia muy linda que ustedes tuvieron la dicha de leerla, de pensar de cerca, de meditar en los planes eternos de Dios, y cuando el ser humano quiere meter mano en las cosas de Dios, siempre, siempre, siempre salimos perdiendo, ¿verdad? Y si no hubiese sido por la misericordia, la paciencia, el amor y la disciplina que Dios le mostró a este patriarca Jacob, que hubiese sido de su vida y de la nuestra, ¿verdad? Muy bien. Bienvenido, querido Juan, qué gusto verlo que esté conectado. Entonces vamos a hablar sobre los personajes de esta historia. ¿Qué personajes encontraron ustedes en esta historia? Estamos en Génesis capítulo 27. Cuéntenme, hermanos, ¿qué personajes encontró usted? Querido Luis, bienvenido, hermano, adelante. Yo encontré a Isaac, Esaú, Rebeca y Jacob. Muy bien, excelente, la familia de 4 personas. Eh, Querido Juan, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos encontró? Buenos días, pastor. Dios les bendiga a todos. Sí, estaba ahí las armas, la aljaba, el arco, la leña, el horno, el ganado, todo lo que iba a preparar para hacer el guisado para el padre.
Excelente, muy bien. Sí, también los pedazos de, no sé, cuero que cortó para hacer pasar a Jacob por Isaac, ¿verdad? Lo colocó en los brazos, en el pecho. Muy bien. Sí, el vino también, había una parte donde también le dieron vino al anciano. ¿Dónde ocurrió esta historia, hermanos? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Qué piensa? Pues en la Al ciudad de parecer Beerseba, vivía. Sí, adelante, en Juan. en la ciudad de Beerseba. Muy bien, allí vivían, sí. Al parecer ellos vivían en carpas, ¿verdad? Entonces allí podemos decir en las tiendas de Isaac. No es que la Rebeca estaba en otro cuarto por allá haciendo algunas cosas, estaban por ahí cerca y ella estaba escuchando todo lo que estaba sucediendo. Pero sí, como dijo Juan, ahí en esa región. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Eh, ¿Tiene la mano levantada Juan? Bueno, el texto no nos decía, ¿verdad? Podemos decir que cuando Isaac ya estaba avanzado en edad y desafortunadamente él se había quedado ciego. Jacob y Esaú, estamos hablando de que tenían entre unos 73 y unos 77 años de edad. Más o menos eso, ese tiempo podemos decir. También podemos decir que después que Esaú se casó con unas cananeas, ¿verdad? Y le hacían la vida imposible más a Rebeca que a Isaac. Bueno, hermanos, hermanas, ¿cuál es el problema en esta historia? ¿Qué problemas identificaron ustedes? No sé si Maritza dejó abierta bueno, cerrada en la mano levantada. Ah, No, pastor, es que no encuentro la manito para bajarla. hermana, ok. ¿Algún comentario, alguna idea sobre cuál fue el problema que Sí, identificó, uno de tantos problemas? bueno, yo creo El que problema, Vamos a Maritza primero y luego con Juan, perdón. el problema que yo veo ahí, hermano, es el engaño que hubo. Ok, Porque el engaño trajo consecuencias muy graves luego. gracias, hermana. Muy bien. Ahora sí, Juan. sí, como dijo la hermana, yo creo que el engaño, pero también la envidia de Rebeca. Yo creo que ese es el más fuerte, la envidia de que ella quería que su hijo sea el que iba a ser bendecido por Isaac. Entonces yo creo que más fue la envidia. Gracias. Bien. María Luisa. Pastor, sí, Rebeca, una vez más, nosotras las mujeres nos hacemos presente ahí. Rebeca, porque andaba de curiosa ahí, escuchando lo que hablaba Isaac con su hijo, ¿no? Y ella como amaba más al, a este, a Jacob, y Isaac amaba a Esaú, entonces ella quería que las cosas sean para Jacob, más no para Esaú. Entonces ahí es donde ella comete ese error de decirle a su hijo, ¿no? Que lo que tenía que ser, mire cómo preparó. Acá tengo la piel
del cordero para arreglarte, para tus pelos y todo, ¿no? Ahí viene, ese es Gracias, el problema. gracias, María Luisa. Sí, y vemos la cabeza del hogar estaba dañado ahí, ¿verdad? Porque Isaac también tenía su favorito, entonces él no fue un buen ejemplo en ese hogar. Querido Raúl, Sí, pastor, yo le bendiga a todos. En realidad, sí veo también la acepción de personas. En un hogar, ¿verdad? Cuando hacemos acepción de personas, pues va a ocurrir eso. Vamos a poner, ¿verdad? Uno contra el otro y el otro contra el otro. Y observamos que por esa misma línea, ¿verdad? Pasó Jacob, que también después él, pues, por hacer acepción de personas, pues hizo que los hermanos de José le odiaran por tener un favorito. Y creo que realmente ese fue el problema mayor, hacer acepción de personas entre uno y otro. Dios les bendiga. gracias, querido Raúl. Sí, vamos a ver esa historia en forma muy práctica cuando leamos la historia de José y sus hermanos, ¿verdad? Querida Sandra, bienvenida, hermana. Adelante. Gracias. Bueno, si retrocedemos un poquito en la historia, vemos que hay un grave problema, que Esaú en realidad menospreció la primogenitura, ¿verdad? Entonces, creo yo que Rebeca tal vez quiso hacer justicia, porque ¿cómo iba a hacer eso que vendió su primogenitura a Esaú y al final igual iba a recibir la bendición? Entonces, probablemente Rebeca, me imagino que pensó en ese momento que como su hijo Isaac, perdón, Jacob, iba a ser, no iba a recibir la bendición de un primogénito si al final él la obtuvo, ¿verdad? Entonces, tal vez eso movió a Rebeca a actuar de esa manera también, ¿verdad? Que quiso hacer justicia en su propia opinión, ¿verdad? Gracias, Sandra. Muy bien, escuchamos a Ricardo. Como dice Sandra, de verdad que Esaú también pecó. Pecó en el sentido de que no tuvo el carácter, el dominio, vendió su primogenitura, de ahí salió mal y de pronto se ve un poco de flojera cuando se demora en traer los alimentos. No tuvo carácter, Esaú no tuvo carácter, por eso fue aprovechado por aquella gente que también mala, por esa familia disfuncional, haciéndole la maldad su misma madre y su mismo hermano. ¿Cierto? Esaú también tuvo que ver en el problema. Amén. Gracias, Ricardo, hermanos, hermanas. Muy bien. Bueno, de esta historia ninguno se salva. Todos los cuatro estaban en el mismo saco. Tenía la mano levantada Luis, hermano. Perdón que no le di la oportunidad. Gracias, pastor. Realmente, para mí el problema principal es que desobedecieron algo que Dios ya había anunciado, que Dios había dicho que es el mayor serviría al menor. Y esa desobediencia, pues hasta cierto punto, conllevó a todo lo que los demás han hecho, ¿no? Pero el hecho de ser o buscar un favoritismo a uno de sus hijos, a nosotros nos pasa en la vida diaria que por favorecer a uno perjudicamos a otro. Y sobre todo nos olvidamos que hay una promesa de Dios. O sea, si Dios prometió algo, yo había anunciado algo, hay que obedecer a Dios. Para mí es eso, pastor. Gracias, querido Luis. Bien, bien dicho, hermano. Muy bien. Entonces, sí, aquí vemos el problema enorme, ¿verdad? El padre quería un hijo, la madre al otro hijo, y al fin, en vez de en ese hogar que había comunicación, parece que no había nada, ¿verdad? Entonces, vemos el favoritismo en la casa de Isaac y Rebeca, vemos el patrón de engañar, manipular, siempre yo gano, ¿verdad? Dios había prometido, como decía Luis, que el mayor iba a servir al menor, pero en ese momento nada de eso les vino a la mente. Entonces,
Rebeca se desesperó y dijo, aquí hay que echar mano, ya se acaba el tiempo, no tenemos tiempo para nada, vamos a hacer no sé si ella pensó en las promesas de Dios, yo creo que ella pensó en que su hijo favorito recibiera todo lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Porque ser el primogénito en aquella época recibía la herencia, la riqueza, ¿verdad? Y otras bendiciones también. Entonces, fue una lucha ahí como de poder, ¿verdad? Tú quieres a un hijo, pero yo quiero al otro. A ver quién gana aquí, la astucia, la viveza criolla, si se puede decir. Pero todo eso les llevó, como bien decía Luis, a consecuencias nefastas, ¿verdad? ¿Se resuelve el problema de esta historia? ¿Qué piensan? Ricardo, ¿se resuelve el problema? Bueno, ahí estaba pensando exactamente, sí se resuelve el problema, pero es que a veces en la forma como se resuelve, yo lo veo de una forma disfuncional, porque siendo Dios, primero haría me pregunto, ¿es un patrón de Dios bendecir al hijo primogénito? Yo creo que todos los hijos son bendecidos, tanto el mayor como el menor son bendiciones de Dios. Entonces, de pronto en la antigüedad los patriarcas manejaron mal ese aspecto, que se bendecía al hijo primogénito. Frente a eso, cómo llega Jacob a esa gran bendición? De una forma engañosa. Como decía Maquiavélico en su libro, no importa los medios de tal de conseguir el fin. Usaron unos medios no acorde a la voluntad de Dios y consiguieron la bendición. Y esa bendición es tan grande que cuando nosotros vemos la vida de Jacob, de ahí vienen las 12 tribus de Israel, tremenda bendición. Y la nueva Jerusalén, entonces, toda esa gran bendición fue recibida por Jacob, en donde yo me hago la pregunta, inicialmente era la manera de recibir la bendición. Obviamente que Saúl también tenía problemas, era un tipo que yo lo veo como un tipo flojo, pesado, no cumplía con su deber, etcétera, etcétera, tenía muchos pecados en la sí, a vender por un plato de lentejas su primogenitura, eso no tiene nombre. Pero yo me hago la pregunta, siendo Dios un Dios de orden, un Dios decente, ¿cómo acepta de que Jacob haya tenido esa gran bendición de llegar hasta donde Jacob, las 12 tribus de Israel? Esa es mi pregunta también, mi querido pastor. Gracias, querido Ricardo. Y eso es el punto principal de esta lección, es la gracia de Dios, un favor inmerecido. Entonces, quizá la pregunta sería, ninguno de los dos merecía, ¿verdad? En la Biblia, en lo espiritual, no se trata de cuestiones de merecimiento, sino de la gracia de Dios. Después vamos a hacernos la pregunta, ¿usted y yo merecemos que Dios nos haya mostrado su gracia, su favor inmerecido? No, ¿verdad? Entonces aquí todos empezaron a pensar en sí mismo, el egoísmo, la arrogancia, cambiar las cosas de Dios y el desenlace final no fue muy bueno, ¿verdad? Ese día la señora Rebeca perdió a sus dos hijos, nunca más los volvió a ver, provocó una gran enemistad. ¿Por qué? Por querer ayudar a Dios. Se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Hay que hacer algo, ese es momento, ¿verdad? Porque este no está aquí, es incapaz, es pequeño de arreglar este inconveniente, ¿verdad? Pero Dios pudo fácilmente cumplir su promesa en el tiempo de Dios, en su bendita voluntad, y lo que aquí hizo Dios fue intervenir en lo que el ser humano arbitrariamente hizo lo que Dios no quiso que hiciera, ¿verdad? Y aquí pues como vemos el problema del favoritismo, de la envidia, de la traición, del aprovecharse de las situaciones difíciles, no se soluciona. Sin embargo, la mano de Dios estaba presente. Seres humanos miserables, pecadores, no iban a destruir el plan eterno que Dios tenía de enviar
un salvador de esos pecadores, ¿verdad? Esa familia disfuncional. Y ahí otra vez, como vamos a la Biblia y pensamos en las palabras que nos dice el apóstol Pablo, estos Efesios 2:8, patriarcas 9. fueron vasijas de barro, frágiles, ¿verdad? Que fácilmente se rompen, pero lo que estaba dentro, el evangelio que dice el apóstol Pablo, en este caso, la promesa de Dios, esa estaba intacta porque Dios la estaba cuidando con sus benditas manos, ¿verdad? Muy bien, seguimos entonces, ahora vamos a la parte de la aplicación nuestra, ¿verdad? Identificamos primero la historia, cuál es el punto principal de esta historia, que sobresale en toda la historia. Entonces, ¿qué título le pondría usted? ¿Que notó lo que sobresalía una y otra vez en la historia? Ricardo, adelante. Le pondría como título: Jacob obtiene la bendición de Isaac. Así de sencillo, independientemente que hubo cierta confusión, pero usted me ha dado la respuesta: por gracia, salvo por gracia. Efesios 2:8, 9. Ahí no se podía cumplir, ahí se tenía que cumplir, seguir trabajando para darse la promesa de Dios. Y ahí sería la promesa de Dios, estaba intacta para que naciera, para que llegara a través de los hijos de Jacob, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Amén. querido Ricardo. Muy bien, la gracia de Dios, ¿verdad? Y como bien decía antes también ustedes, ¿verdad? Eh, la, Sandra mencionaba que el rechazo, restarle importancia a lo que Dios le había dado a Esaú, ¿verdad? Eso, derecho de primogenitura no es nada, ¿verdad? Como no prestarle atención, rechazar esas bendiciones que Dios le dio. No sé si ustedes han visto la película, quizás voy a salirme del tema de Gladiador. Es como, resumiendo, es el papá, el emperador romano le deja el poder a un guerrero en vez de dejar a su hijo, y el hijo se enoja y todo eso, ¿verdad? En este caso podemos pensar que Esaú le restó importancia. Para él no era importante las cosas de Dios. Entonces ahí vemos, ahí está el pecado. Y eso vio el Señor desde antes que saliera del vientre de su madre, que él no iba a valorar. Ejemplos concretos: se casó con unas incrédulas y no le importó nada, ¿verdad? Entonces ahí vemos claramente. ¿Algún otro título? Perdón, me alargué. María Luisa, ¿qué otro título podemos ver aquí? Pastor, le pondría el título Esaú vende su primogenitura. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro título? Querida Maritza. Sí, yo le pondría, profesor, Esaú aprende a las malas. Esaú aprende a las malas, ¿sí? Puede ser. Ujú. Sí. Sí. ¿Algún otro título? También podemos decir, ¿verdad? Jacob y Rebeca engañan a Isaac y a Esaú. Entonces, otro título puede ser, ¿verdad? Ante la traición, el engaño y la mentira del ser humano, Dios siempre se mantiene firme en sus promesas, ¿verdad? Bueno, hermanos, aquí vamos. Aquí nos va a doler un poco. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado vemos aquí? La ley de Dios, ¿cómo nos muestra? Nos muestra como un espejo. Eh, Nos transportamos a la casa de Jacob. ¿Cómo vivían allí? Querida María Luisa, ¿qué pecado vemos? Pastor, veo el pecado de, ¿cómo se llama? Del, de la preferencia, ¿no? Y confieso en mi vida que Dios me perdone, porque también
he tenido preferencia porque tengo 2 hijos hombres y tuve más, como al más chiquito lo veía desprotegido, lo cuidaba más, lo mimaba más, mientras que el grande me reclamaba siempre. No, mamá, tú tienes preferencia para él. Y yo en querer proteger a uno, desprotegía al otro. Y entonces ahí, entre ellos creé ese conflicto, ¿no? Porque el uno le pegaba al otro, el mayor le pegaba al más chiquito, y ahí yo seguía interviniendo, ¿no? Y gracias a Dios que llegué a entender eso y un día les dije, hijos, ¿saben qué? A los dos lo amo por igual, así que no tengo preferencia ni con uno ni con el otro. Tú eres mi primogénito, él es el segundo y a los dos los amo, ¿no? Y entonces, gracias a Dios que me hizo ver el error en el cual estaba y le agradezco y sigo pidiendo al Señor que me siga manteniendo firme en sus enseñanzas, ¿no? Para poder así educar a mis hijos también. Amén, pastor. Gracias, querida María Luisa. Muchas gracias. Escuchemos a Maritza, Ricardo, Sandra. Adelante, Maritza. El micrófono, hermana. Bueno, mientras Maritza lucha con el micrófono, vamos a darle la oportunidad a Ricardo. No, es que nosotros somos dobles, el pecado mora en nosotros, entonces hay que pedir al Señor es fuerza, dominio propio para no caer en pecado, para no caer en el pecado del engaño, de las preferencias, como hizo Isaac y hizo Rebeca, para no caer en el pecado de la flojera, el caso de Saúl. Entonces nos dé la fuerza necesaria y la sabiduría para uno caminar rectamente, que no es fácil, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo lo vamos a lograr, obedecer sobre todo su palabra. Amén. Gracias, Ricardo. Adelante, querida Maritza. Qué bueno que encontró donde Sí. desactivar el micrófono. Sí, profesor. Sí, esa es una de las cosas que nosotros como padres debemos de pedirle a Dios. Hay veces inconscientemente nosotros decimos que no hay preferencia por un hijo, pero sí siempre hay alguna preferencia por uno de los hijos, hermano. Y yo pienso que esas son las cosas que debemos de pedirle a Dios, que nos ayude a crear a nuestros hijos en justicia, de manera que los veamos independientemente de las arandelas que tenga, que los veamos iguales, pues, y que siempre puedan tener acceso a nuestro consejo, a nuestra dirección. Gracias, querida Maritza. Muy bien, escuchemos a Sandra y luego vamos con Juan. Sí, gracias. Yo veo también el pecado de actuar precipitadamente, porque yo estoy segura que de una o de otra forma Dios iba a intervenir ante esa injusticia, pero Rebeca vino y ella actuó pues, precipitadamente, estaba desesperada de que su hijo no fuera a recibir la bendición, ¿verdad? Y otro pecado, y muchas veces nosotros somos así. Se nos olvida ir a la presencia de Dios antes de tomar una decisión y actuamos conforme las situaciones que estamos viviendo y nuestra mirada no la ponemos en el Señor, ¿verdad? En lo que Él nos ha prometido que hará. Y otro pecado puedo ver es menospreciar las bendiciones, ¿verdad? Muchas veces no somos agradecidos ante lo que Dios nos da, lo que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Nuestra familia, nuestros hijos, sino que estamos viendo siempre a las bendiciones de alguien más, ¿verdad? Y eso se llama envidia, ¿verdad? Y en lugar de ser agradecidos, no estamos inconformes y creo que eso es algo que como humanos pues nos persigue y por eso es que, como decía David, ¿verdad? Límpianos más y más de nuestra maldad, ¿verdad? Porque hay maldad en el corazón, ¿verdad? Entonces siempre hay que ir a la presencia de Dios, ¿verdad? Gracias, querida Sandra. Muy bien dicho. Escuchemos a Juan. Bueno, en la historia yo veo siempre el pecado, como dicen los hermanos, el pecado de la envidia.
Y nosotros como padres debemos confesar que Dios nos dé unos ojos espirituales, porque nosotros vemos con los ojos carnales y a veces vemos que porque un hijo es más cariñoso que el otro, o porque el uno es más hacendoso que el otro, a veces damos preferencia al uno que al otro. Entonces, Dios tiene que permitirnos en su bendita misericordia abrirnos los ojos espiritualmente para poder nosotros, como siempre he dicho, discernir lo bueno y lo malo. Así también dar a conocer a nuestros hijos lo bueno y lo malo. Y nosotros tenemos que verlos a ellos espiritualmente, su forma de crecer, su forma de, de seguir los pasos de Dios también, porque eso es como dice el versículo, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartarán de él. Entonces yo me imagino que, bueno, en ese tiempo era más que ahora que la gente instruía a los hijos desde temprana edad a ser temerosos de Dios y a poder ellos seguir, antes eran la ley de Moisés que decían ellos en la antigüedad, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros ahora en este tiempo también debemos hacer y nosotros debemos desde pequeños instruir a nuestros hijos en el temor de Dios, a que estudien la palabra de Dios para que poderlos nosotros no tener preferencia del uno ni del otro, sino nosotros confesar en nuestra vida que nosotros tenemos que tener a nuestros hijos a todos por igual. Eso es lo que yo pienso, pastor. Gracias, Juan. Gracias, hermanos, hermanas. Muy bien, sí, nos hemos auto identificado, ¿verdad? Nuestras falencias como padres. A veces mostramos favoritismo a nuestros hijos y es esa naturaleza pecaminosa y como bien hemos dicho, a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pensamos que, no, está todo bien, ¿verdad? Pero también podemos pensar en otras actitudes de nuestras acciones como pecadores, ¿verdad? Como bien decía Sandra, a veces miramos lo ajeno y no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Ese contentamiento espiritual nos falta. Y en eso a veces manipulamos, controlamos, engañamos para obtener lo que nosotros queremos de forma a veces poco ortodoxa, si se podría decir. Entonces todo eso incluye en ese pecado, ¿verdad? De ser este, no honestos, ser deshonestos para adquirir ciertas cosas, ciertas posibilidades, ciertos puestos y todo eso. Y eso vemos diariamente en nuestro mundo en que vivimos, ¿verdad? Y desgraciadamente esa naturaleza heredada de nuestros padres, de Adán y Eva, siguen vigentes en nuestros días, aún en los círculos cristianos, en nosotros mismos, y ahí recordamos esa lucha constante que existe, ¿verdad? Que dice el apóstol Pablo, lo bueno que no quiero hacer, termino haciendo y lo malo que no quiero hacer, eso sí lo hago, ¿verdad? Entonces, aquí vemos y no confiar en Dios. Al fin es no confiar en Dios, ¿verdad? La incredulidad que lleva a todas esas acciones que van en contra de la voluntad de Dios y por lo tanto, pues, ofenden la dignidad del ser humano, todo lo que tenga que ver con hacer las cosas bien. ¿Tá? Muy bien, entonces vamos a la siguiente pregunta. Y como siempre decimos, con todo esto, con la favoritismo, la infidelidad ante Dios, engañar, todo eso, pues merecemos el castigo eterno de Dios, ¿verdad? Sin embargo, Dios en su bendita misericordia se compadece de nosotros, nos muestra su gracia, nos muestra su fidelidad y eso fue lo que hizo con esta familia. Con Jacob no, no estaba nada contento con lo que él hizo, ¿verdad? Ah, vimos que aquí comienza la
las lecciones de vida que Dios hizo a este patriarca, ¿verdad? Si leemos más adelante vamos a ver que todo lo que él hizo a su hermano le hicieron a él, ¿verdad? Y así a cada paso en esa preparación, en esa capacitación, Dios fue purificando su corazón, su acción, su actitud, para pues, ¿verdad? Después sea el Jacob que Dios quiso que fuese, ¿verdad? Cuando pues en el futuro pues ya él se aferró a su Señor, a Dios, ¿verdad? Y confió en sus promesas 100%. Bueno, ¿en qué versos o palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Verdad? En toda, si no hay un versículo o algo que podamos sacar, pero podemos decir en qué parte de esta historia vemos el amor de Dios hacia mí. Querido Ricardo, adelante, y luego también vamos con Maritza. Bueno, veo el amor de Dios porque al fin y al cabo Él da las bendiciones tanto a Jacob y a Esaú. Le da bendiciones. Pero esas bendiciones tienen bueno, y a nosotros el amor de Dios es porque bien, por encima de todo nosotros estamos bendecidos. Pero yo aprovecho el momento de estas bendiciones porque yo veo que desde el vientre estaban peleando, como lo dice la Biblia, Jacob y Esaú, desde el vientre. Y en las bendiciones que le da Isaac a Esaú, va a decir, le señala de que va a ser, tu pueblo va a estar siempre en manos o va a estar tu hermano mayor va a estar por encima. Entonces yo hoy veo dos grandes pueblos que se observan en la realidad, que es el pueblo de Israel propiamente dicho y el pueblo de Palestina. ¿Con qué relación y concordancia usted observa en esas bendiciones dadas por el Señor a esos dos pueblos que se pueden decir que eran los pueblos de Saúl y el pueblo de Jacob? Amén. Gracias, Ricardo. Muy bien, vamos con Maritza. Maritza, hermana, el micrófono. Bueno, y para ver más de cerca el amor, la paciencia y la intervención divina, podemos hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué merecía esta familia, los cuatro? Porque ninguno se salva de la actitud desafiante a Dios. ¿Qué merecían ellos? ¿Y qué hizo Dios con Jacob? Bueno, ellos y nosotros merecíamos la muerte eterna en el infierno, ¿verdad? Por desobedientes, por querer ayudarle a Dios. Pero Dios protegió a Jacob. A pesar de esa disfuncionalidad, a pesar de esa arbitrariedad que ellos hicieron para ayudarle a Dios, pero Dios tomó en sus manos a este miserable pecador, a Jacob, ¿verdad? Ya después se fue, caminó, le cogió la noche, y allí el Señor mismo le mostró la primera promesa de un Salvador, ¿verdad? Él vio la visión, soñó, ¿verdad? Y a lo largo de su vida, caminando por el desierto solo, Dios le protegió a este miserable pecador, como lo hace con cada uno de nosotros. Si hacemos una lista de las cosas, de los pecados, de las ofensas que hacemos a Dios diariamente, pues va a faltar papel y va a faltar lo que sea, ¿verdad? Pero Dios continúa mostrándonos su amor, su misericordia, ¿verdad? Nada de la acción del ser humano, de la que interfiere en los planes eternos de Dios, cambia lo que Dios ya ha prometido hacer, ¿verdad? Entonces, para nosotros también, Dios proveyó un Salvador de esta familia disfuncional, de esta familia pecadora,
de esta familia que siempre pensaba en sí misma, vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No por algo que el ser humano haya hecho, porque usted y yo sabemos que todo lo que hace, lo hace terriblemente mal, sino por la gracia de Dios, por la protección divina que Él tenía en mente, ¿verdad? Mantener la promesa de un Salvador, y esa promesa fue cumplida perfectamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, quizás aquí no hay nada que resaltar de esta familia, todo lo contrario, todo malo, todo lo que hicieron, pero sí resaltamos, exaltamos, adoramos y veneramos la intervención divina de Dios en pro de su plan eterno de salvación, que de esta familia vendría el Salvador Jesucristo, ¿verdad? Ellos no merecían recibir esa gracia de Dios. Nosotros no lo merecemos como ellos, pero el Señor nos lo da de forma gratuita, ¿verdad? ¿Qué pediremos entonces con todo lo que hemos mencionado? Con todo lo que Dios nos muestra su gracia, su paciencia, su misericordia, y Él sí es fiel a sus promesas, ¿verdad? ¿Qué pediremos, hermanos, hermanas? ¿Qué pediría usted? ¿Algo que pediría? Katy, adelante, hermano. Sí, pastor. Bueno, yo siempre cuando flaqueo, cuando siento que he faltado, yo siempre tengo esa palabra de fe que dice, el que empezó la buena obra en mí, Él la perfeccionará, porque todo es de Él, todo depende de Él, depende de su promesa, su misericordia, de su gracia. Si fuera por mí, hace tiempo muerte. Entonces, esa palabra siempre la tengo presente y eso me levanta otra vez. Así es, Gracias, pastor. querida Katy. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué pediría usted? Querida Sandra, y luego vamos con Luis. Sí, yo pediría ser agradecida, ¿verdad? Ser agradecida porque y tener como los pies sobre la tierra, porque muchas veces cuando creemos que hacemos las cosas bien, cuando tal vez hemos vivido en el Señor, pues yo tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano y hasta el día de hoy, pues Dios ha sido fiel, nunca me ha apartado de los caminos del Señor y tal vez uno puede llegar a ese nivel de decir, bueno, yo de verdad que he vivido una vida íntegra, he vivido, pero todos somos pecadores y es ahí donde debemos de saber que no somos merecedores de nada, como decía mi hermana, todo se lo debemos a Él, ¿verdad? Y creo que es ahí donde nosotros como personas debemos de estar bien enfocados, de que todo es por Él y todo es para Él, ¿verdad? Y no tenemos, no merecemos nada, sino fue su gracia y misericordia, ¿verdad? Que nos vio y que hoy podemos disfrutar de esa presencia divina de nuestro Padre Celestial. Gracias, querida Sandra. Muy bien. Luis, hermano, adelante. Pastor, yo pediría contentamiento con todo lo que el Señor nos ha dado, con todas sus bendiciones, y que eso pues prevalezca siempre sabiendo que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y si no nos da lo que queremos es porque no lo merecemos o no es para nosotros. Gracias, querido Luis. Muy bien. Excelente. Gracias por sus comentarios. Sí. Entonces, pedimos que el Señor a través de su palabra nos, nos enseñe a confiar en sus tiempos y en sus caminos, ¿verdad? A veces es difícil, queremos ya, ahora mismo. Yo pedí al Señor y ¿qué pasa? Que no me da. Está tardando mucho, ¿verdad? El tiempo de Dios es perfecto. Saber qué es, saber entender y convencernos que Él es Dios y nosotros no. Ser honestos, ser sinceros con la gente, ¿verdad? Porque no podemos usar la viveza criolla para aprovecharnos de los demás.
estar contentos con las bendiciones, como decía Luis, las bendiciones que Dios nos ha dado, el contentamiento espiritual. Y al estar así, pues no vamos a inventar cosas para, no sé, defraudar, mentir a alguien para recibir algo. Querido Raúl, el micrófono, Raúl. Sí, 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 pastor. Discúlpenme que salí un momento porque se me fue el internet, pero sí, realmente nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, tenemos que aprender a depender de Dios y saber de que el tiempo de Dios no es igual que nuestro tiempo, sino que el tiempo de Dios es muy diferente a lo que nosotros, ¿verdad? Queremos. Y Él, de seguro, y que siempre nos va a dar lo que realmente nos conviene a cada uno. Dios les bendiga. Gracias, querido Raúl. Muy bien. Bueno, hermanos y hermanas, muchas gracias por su participación. Sí, que sea el Señor quien nos lleve a sus pies para escuchar su palabra, deleitarnos en lo que Él nos muestra en las páginas de la Biblia, mirar de cerca su obra redentora y a reconocer que Él es fiel, fiel a sus promesas, y como una expresión maravillosa de su fidelidad tenemos la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, desde donde está intercediendo por nosotros, certificando que el perdón fue ganado, rescatado de la muerte, del diablo y del infierno, y que un día estaremos en su presencia, porque Cristo nos ha declarado justos e inocentes ante su presencia. Un resumen del curso: la lección 1 vimos la creación de Dios, que Dios creó todo con amor, lo hizo con su boca, con sus palabras, y se hizo. Pero algo importante, creó al ser humano con sus propias manos, le sopló aliento de vida, y así fue Adán y Eva, ¿verdad? Después vimos la creación de Adán y Eva, como ya dije. Después de eso viene Adán y Eva pecan, la caída, Satanás viene, pone dudas en la mente de Eva y ella cae en pecado, son expulsados del huerto del Edén, pero en cada historia vemos el amor de Dios, que Él siempre estaba a su lado, que todos sus planes perfectos estaban de acuerdo a su bendita y santa voluntad. Después de eso vimos en gran magnitud que se expandió ese veneno, del pecado, ¿verdad? Dios decidió eliminar a su creación, pero aún en ese plan mostró la misericordia al salvar a Noé y a su familia, 8 personas en total, y envió el diluvio y destruyó todo. Después de eso vimos también que Noé empezó a trabajar la tierra, se embriagó, y pues también vimos que uno de sus hijos se rebeló contra su padre, se burló de su padre y pues recibió la maldición de él. Después de eso vino la Torre de Babel, el ser humano otra vez rebelándose contra Dios, queriendo ser dioses, gloria al hombre en las alturas y no a Dios. Dios confundió los idiomas, ¿verdad? La Torre de Babel. Después de eso vimos que Dios hizo las primeras promesas a Abraham, que iba a hacerle de él una gran nación y que a través de él iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Cumplió Dios su promesa, nació el muchachito que le había prometido, recalcando que Abraham ya era avanzado en edad y Sara era estéril, pero para Dios nada es imposible, y de ellos vino la promesa, el cumplimiento, nació el pequeño Isaac. Después Dios prueba a Abraham la fe, notamos cómo fue Dios
capacitando, entrenando hasta a este patriarca hasta que la prueba máxima de pedirle que sacrificase a su hijo fue la culminación de la vida de Abraham, ¿verdad? Y hoy vimos, Isaac bendice a Jacob, ¿verdad? Dios siempre mantiene firme su promesa que iba a enviar de estos personajes pecadores como nosotros un Salvador prometido, y ese Salvador es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, más o menos un resumen de las 8 lecciones que hemos visto. Entonces vamos a identificar el propósito de Academia Cristo. Como usted habrá notado en cada clase, nuestro anhelo, nuestro deseo y nuestra oración es que el Señor le lleve a los pies de Cristo a estudiar diligentemente su palabra, ¿verdad? Aquí estamos para capacitarnos, para poner en práctica la gran comisión. A mí me llena de gozo indescriptible el que usted esté siendo capacitado en la Academia Cristo y enseguida comparte con alguien el Evangelio. Entonces usted está poniendo en práctica la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y esa bella promesa que Jesús nos dice: y les aseguro que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ese es nuestro propósito, enseñar lo que la Biblia enseña, para que usted comparta con otros. Y también tenemos el método de las 4C, que nos ayuda, que nos da esa confianza para compartir con otros el Evangelio. Y al fin del día, lo hacemos no por nuestras fuerzas, sino por la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? También el otro deseo, anhelo, nuestra oración es que compartir las mismas creencias, lo que nosotros enseñamos, ¿verdad? Esto no es nada obligatorio. Tenemos un documento que se llama las 95, ahora 96 preguntas. Vamos haciendo un resumen de todo lo que hemos aprendido en las clases. Profundizamos un poquito más, son clases personales, ¿verdad? Vamos haciendo las preguntas y viendo a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Entonces el deseo de nuestro Señor Jesucristo antes de subir al cielo fue que esta oración, ¿verdad? Dice: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿verdad? Algunos hermanos, hermanas en esta clase ya han tenido la dicha de estar en acuerdo doctrinal con nosotros. Eso significa que creemos lo mismo, enseñamos lo mismo, compartimos lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vayan avanzando, recibirán una comunicación de su misionero que está a cargo de cada país, para que puedan comunicarse, hablar de este proceso, ¿verdad? Al fin, es obra del Espíritu Santo. Si ustedes dicen: no, yo estoy bien, tranquilo con la denominación que estoy, está bien, no obligamos a nadie, no estamos acá para, como decimos coloquialmente, robar ovejas de otras iglesias, sino estamos para enseñar la palabra de Dios tal y cual como el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Ustedes, a la luz de las Escrituras, van notando en los cursos las diferencias doctrinales que otras denominaciones enseñan, y al fin, pues, es el Espíritu Santo que les lleva a mantenerse donde se enseña la sana doctrina, que es lo que nuestra alma necesita, ¿verdad? El siguiente paso, ¿verdad? Ya hemos estudiado la palabra de Dios. Por la guía del Espíritu Santo estamos de acuerdo con la misma enseñanza, y ahora el Señor nos ha llamado a poner en práctica lo que hemos aprendido, y ya formamos un grupito sembrador, ¿verdad? Nuestra hermana María Luisa es un gran ejemplo de ello.
ha pasado por todo este proceso, estudiando la palabra de Dios, el acuerdo doctrinal. Ahora ella ya tiene su grupito ahí que cada día ella va enseñando, comenzando con los 4 conceptos: el pecado, la gracia, la fe y las obras, y con la bendición de Dios va creciendo su grupo. Aquí hay grupos que están en Bolivia, que están en el Perú, que están en México, que están en Colombia, que están en otros países también. Acá en Guayaquil también tenemos 2, y así sucesivamente. Entonces, con el paso de los meses, ustedes van a ir aprendiendo que ese es el propósito, ese es el deseo, ¿verdad? Que compartamos con otros la palabra de Dios, que compartamos la sana doctrina y que formemos un grupito en el cual pues todos juntos estamos haciendo la gran comisión. Entonces, cualquier preguntita, duda que tengan, no duden en comunicarse conmigo o con su consejero que ya ha sido asignado para usted o para su país. Entonces, bueno, sin más, ¿qué les puedo decir? Tenemos el proyecto final de aquí, de hoy. Tienen 2 semanitas para entregar el proyecto final. Les voy a volver a reenviar en la noche cuando ya termine, que envíe con la grabación de la clase. Y pido al Señor que entreguen su proyecto final, porque eso les ayuda, ¿verdad?, a poner en práctica lo que han aprendido. Ustedes van a ir preparando este estudio bíblico. Y como dijimos el lunes, si ustedes tienen la dicha de enseñar a alguien, háganlo nomás, ¿verdad? No es parte de este proyecto final, pero ya estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido, y si hay alguien para enseñar, bendito sea Dios. ¿Qué más? Entonces espero, anhelo fervientemente que cada uno de ustedes entregue el proyecto final, y si tienen algún contratiempo, alguna duda, primero pueden enviarme un mensajito, me llaman, y si de pronto, pues como digo, hay alguna situación ajena a su voluntad, podemos darle un tiempito extra para entregar el proyecto final, ¿verdad? Pero por ahora tenemos a partir de hoy 2 semanitas, y cualquier duda, cualquier pregunta me hacen nomás de forma personal, directa. Bueno, entonces vamos a cerrar con una oración y luego nos despedimos dándole gracias a ustedes por este tiempo que han dedicado. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este estudio que nos has dado. Señor, la última clase nos da una lección maravillosa. Señor, que algún día estaremos en el cielo no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por tu bendita misericordia, por tu gracia, por tu compasión y por tu fidelidad eterna. Te damos gracias, Padre eterno, porque cumpliste tu promesa al enviarnos un Salvador. Ese Salvador es nuestro Señor y Señor Jesucristo, quien entregó su vida, antes viviendo una vida perfecta y santa en nuestro lugar, cumpliendo todos los requisitos de ti, Padre Celestial. Murió una muerte terrible por nosotros. Con su bendita sangre pagó el precio justo de nuestra redención. Con su gloriosa resurrección certificó que nuestros pecados sí son perdonados. Señor, que un día estaremos contigo en el cielo, no por algo que hayamos hecho, sino por tu obra redentora en Cristo Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos. Continúa bendiciendo sus estudios. También, Señor, te doy gracias porque ya están poniendo en práctica lo aprendido, compartiendo con otros el Evangelio de salvación y vida eterna, enfocados siempre en tu palabra, en la sana enseñanza, en la sana doctrina que hemos recibido directamente de ti, en tu palabra, Señor. Entonces, gracias por este tiempo que me has concedido estudiar con mis hermanos y hermanas tu palabra. Fortalécenos espiritualmente y concédenos la dicha de volver a reencontrarnos en un futuro cercano en otro curso.
Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, amados y amadas en el Señor, Muchas agradezco gracias. infinitamente a ustedes por Bendiciones, este muchas gracias tiempo. por su curso.